situación que está ocurriendo, y me decía mi esposa un día de estos, que algunos solo pretextos necesitamos, ya estamos para no venir a la congregación. ¿Qué tal si la iglesia hubiera sido perseguida? Estas cartas fueron escritas, y Apocalipsis inclusive, cuando la iglesia estaba siendo perseguida. Y los hermanos eran valientes y perseguidos de muerte por el gobierno, por los mismos judíos. Sin embargo, la iglesia nunca se detuvo, porque el poder de Dios y el Espíritu Santo estaba con ellos, hermano. ¿Verdad? Nosotros no nos están persiguiendo en este momento. Pero imagínense, cuando estas cartas y estos evangelios fueron escritos, la iglesia, bueno, lo había de tal manera que habían dejado sus casas y se habían ido, andaban sin nada. Se reunían en las casas de otros hermanos valientes que los recibían, porque también corrían el riesgo de que los mataran. Pero la iglesia no se detuvo, porque el poder del Espíritu Santo estaba con ellos. Y recibiréis poder, dijo el Señor. Entonces, me pongo a pensar yo, ¿y qué tal si esta situación fuera dirigida de las autoridades para la iglesia? Se acaba. Se acaba según nuestra mente humana. Pero la iglesia nunca se terminará porque es del Señor. Amén. Amén. Y su remanente fiel siempre estará fiel. Y el que no, pues igual, ¿verdad? Porque en las congregaciones hay de todo. Pero eso en otras congregaciones, en esta no, ¿verdad? Vamos a seguir meditando y estudiando la palabra de Dios, edificando, porque el propósito de que Dios levantara maestros, pastores y personas que enseñaran era para edificar la iglesia. Y edificar la iglesia, la eclesía o la asamblea significa aprender de Cristo, aprender de Él, conocerlo a Él en la vida eterna. Entonces, yo no puedo vivir engañado. Hoy hay muchas falsas enseñanzas, y en el tiempo de mi Señor habían falsas enseñanzas también. Ahora ruego cada día de que Dios nos declare solamente la verdad, porque si yo algo anhelo es adorar al Señor en espíritu y en verdad, no con engaños. Qué terrible estar engañado y creyendo que estás alabando, creyendo que estás en el lugar correcto, y vas directo al infierno por tener un falso maestro y por no escudriñar las Escrituras. Esto es lo delicado. Por eso el Señor decía que Él va a edificar su iglesia, y esa edificación tiene que ver con la enseñanza, pero también esta enseñanza es para la vida práctica. Y entonces Pablo, hablando a los Éfesos, les dice que esta vida, ¿qué es lo que ellos tienen? Y les ha dicho que tenemos todas las bendiciones espirituales. Nos ha alentó en ese contexto a la congregación diciéndole todo lo que ellos tenían en Cristo. Es tan hermoso saber que Dios nos salvó por gracia y no por ninguna obra que yo haya hecho. Hemos aprendido en este capítulo 2 hasta este verso 10, hemos aprendido que hemos sido salvos por gracia, pero que las obras no complementan. Las obras son natural e inherentes al creyente después de haber sido salvo. Gloria a Dios por eso. No me puedo glorificar ni de las obras, porque estas fueron preparadas por Dios de antemano. Pero ¿qué clase de obras? Y estas obras no son lo que la gente piensa. Pero Pablo nos va a seguir aclarando acá y edificando. Él estaba edificando a los hermanos de Éfeso. Y ahora compartimos esta edificación nosotros. Con esta perspectiva, vámonos al verso número 11. Efesios capítulo 2, verso número 11. Por tanto, la primera palabra que se encuentra ahí, por tanto, Pablo dice, después de que les he contado todo esto, después de que he formado las bases de todas las bendiciones espirituales que ustedes tienen, después que les he dicho que somos salvos por gracia, cuando les he dicho que el medio de la salvación es la fe, cuando les he dicho que esto no es de ustedes, cuando les he dicho que las obras en las cuales ustedes van a andar, Dios las preparó de mano, pues por tanto, después de haberles explicado todo esto, dice Pablo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En este contexto había una división entre los circuncisos y los incircuncisos. Se había dado este nombre, los circuncisos, a los judíos,
y los incircuncisos a los no judíos. Los circuncisos eran el pueblo de Dios escogido, a un pueblo que se le había dado promesa, a un pueblo que se le había dado pacto, a un pueblo que se le había dado ley, a un pueblo que se le había dado esperanza, un pueblo que era especial. Todos los que no eran judíos eran considerados enemigos de ellos, eran considerados como perros, como basura, como infieles, porque no tenían acceso a Dios. Entonces este pueblo se sentía especial y era especial en ese sentido. Pero dice Pablo, acordaos que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los no judíos, los gentiles. Vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, es decir, en cuanto a al rito, a la señal que se le había dado al pueblo de Israel, a Abraham, que se le dio la circuncisión, que marcaba la diferencia, que eran del pueblo de Dios, marcaba la diferencia, que habían entregado la carne. Entonces él les dice, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, es decir, ustedes no participaban del pacto de Dios. ¿Y cómo no va a ser alegría? ¿Cómo no va a ser gozo? Porque dice Pablo, acordaos que en otro tiempo, porque en este tiempo es diferente. En otro tiempo nosotros estábamos sin Dios. Y nosotros éramos llamados circuncisos por la llamada circuncisión, es decir, por los judíos. Los judíos se sentían orgullosos por algo hecho en la carne. Es decir, por esa señal de la circuncisión. Los judíos se sentían orgullosos porque era un rito que marcaba un pacto, que marcaba una promesa. Pero era hecha con manos de carne, es decir, no había nada espiritual en eso. Y muchas congregaciones se sienten como los judíos orgullosos, porque se creen santos. Y cuando digo que se creen santos, basado en 1 Juan, el capítulo versos 8 y 9 y 10, en donde ninguno en este cuerpo puede ser santo en el sentido moral total, pero sí santos posicionalmente apartados para Dios. Pero es un hipócrita aquel que cree que no peca. Y si él peca, es igual que los demás, entonces no tiene por qué sentirse orgulloso ni sentirse más que otros. Entonces los judíos sentían este orgullo, como unas iglesias sienten este orgullo, envanecidos, recordando aquel que en el libro de Lucas, si no me equivoco, derecho a corrección, decía, mira, yo ayuno, yo diezmo, no soy como ese. Gracias, Señor, porque no me hiciste como ese, pecador. ¿Cómo se consideraba él? Justo y santo. Pero mi Señor mismo contó esto, ni siquiera un hombre, sino Él. Y esta palabra que sirva para los que se sienten orgullosos o se creen más santos que otros, porque estos quieren que los vean como son ellos, en la carne, para sentirse más que otros. Y el Señor les dice, este que ayunaba, este que oraba, este que diezmaba, que no es malo hacer eso, en este contexto era una explicación, pero él creía que con estas obras él estaba siendo justificado o él estaba siendo santo. El Señor le dijo, este no fue justificado. El cambio, el que reconoció su pecado y decía que él humillado, postrado, reconociendo que era un pecador, él fue justificado. Entonces los gentiles eran como ese, porque ellos no sabían lo que era ayuno, no sabían lo que era todos estos ritos que se le habían dado a los de la circuncisión, que los hacía especial, que los hacía un pueblo diferente y hacía una división entre el judío y no judío. Pero todo esto, dice Pablo, en la carne. Es decir, Pablo quiere introducir algo importante aquí.
Los judíos se sentían importantes por unos ritos hechos en la carne. Él lo coloca aquí. Me llama la atención en eso. Verso número 12. Verso número 12. En aquel tiempo estabais. Estar en la carne significa, en aquel tiempo estabais sin el Cristo, sin el ungido, como están, hermanos, los no creyentes hoy. Es decir, ellos no tenían la promesa y ellos no tenían un Salvador, no tenían la promesa de un Salvador y ni siquiera tenían un Dios. Bueno, tenían muchos dioses a su manera, los pobres. Bueno, con nosotros en este contexto. Entonces, vosotros estabais sin, estar en la carne es estar sin el Cristo, sin el ungido, sin el Mesías Yeshua. Estar en la carne significa estar en tus obras nada más. No pensando en Él. Ya Pablo anteriormente, cuando dijo por tanto, dice, todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado en Cristo. En el Mesías, nada por nosotros. Entonces yo no soy especial, el especial es mi Señor, que me tome en cuenta. Pero cuando Él vive en mí, a través como el Espíritu Santo, entonces yo ya soy una nueva criatura. Y Pablo les está diciendo a los gentiles su nueva posición. Y les dice, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, no eran israelitas y el que no era israelita no era del pueblo de Dios y el que no era del pueblo de Dios no tenía las promesas, ni las leyes civiles, ni las leyes rituales, ni mucho menos la ley moral. Entonces, estos, dice aquí, estaban lejos de la ciudadanía de Israel. Ponerles un ejemplo, hermano, una ilustración. Tenemos muchos compatriotas, bueno, y de todo el mundo, que se van para Estados Unidos. Y cuando están en Estados Unidos, andan como los incircuncisos, no tienen derecho a nada de los beneficios de este país, y andan huyendo, y son serviles. Cualquiera los humilla, porque no tienen esos derechos. Y anhelan ni siquiera la ciudadanía, sino la residencia. Son dos cosas diferentes. Pero Pablo les dijo, ustedes estaban en este mundo, pero no eran del pueblo de Dios, eran gente que no era reconocida, no tenían derecho. No era como Israel, que eran ciudadanos del reino de Dios. Entonces, así como nuestros compatriotas que anhelan la ciudadanía o la residencia, porque al tener la residencia y la ciudadanía, ellos les pagan mejor, tienen derecho a servicios médicos hospitalarios, tienen muchos derechos y también deberes. Entonces, nosotros no teníamos nada. Lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. No había ninguna promesa para nosotros. ¿Solo para quién? Para Israel y para la ciudadanía de Israel, para los ciudadanos de Israel. Para nosotros no había nada. Miren la posición que Pablo dice de donde salimos. Ajenos a los pactos, no había promesa para él. Un pacto es un compromiso que hace Dios para darle gratis algo a los seres humanos, lo cual se convierte después en ley y que Él cumple. Entonces Dios regala promesas que Él va a cumplir gratis para los demás, y eso es un pacto. Es como cuando usted como padre le dice a su hijo, te voy a comprar esto, es una promesa. Pero su hijo después lo hace ley. Hey, usted me prometió, o sea, y se lo exige, porque usted lo prometió, se lo exige. Entonces lo mismo es, Dios hace una promesa al pueblo de Israel. Y mediante estos pactos ellos podían exigir lo que Él les había prometido, que les iba a regalar. De esto, nosotros los incircuncisos, los gentiles, estábamos también ajenos a los pactos de la promesa. Y agrega, miren en la desgracia que estábamos Pablo describiendo. Y esto lo tenía Israel. Sin esperanza. No hay ninguna esperanza para el que está sin el Mesías Yeshua, sin el Cristo, no hay ninguna esperanza.
No hay esperanza. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque hay un único Dios verdadero. Los demás no existen. Entonces por eso dice sin Dios. Aunque ellos podían tener 30 dioses. Pero él les dice sin Dios. Porque hay un solo Dios. Un solo Dios. Entonces, hermanos, esta es la misma posición que tienen los incrédulos. Entonces los incircuncisos, nosotros los gentiles estábamos así, pero Pablo les aclara que esta era en el pasado nuestra posición. Verso número 12. En aquel tiempo, verso número 13, perdón. Pero ahora, y aquí viene la palabra muy importante. Pero ahora, es decir, hoy, después del sacrificio de mi Salvador en la cruz, las cosas han cambiado, o en el madero. El sacrificio que hizo en el madero, algunos enfatizan la cruz, algunos enfatizan la sangre, pero todo eso solo es simbólico. Lo que es importante es el acto redentor hecho ahí, es decir, la vida entregada de mi Salvador sustitutivamente por mí. Eso es lo correcto. Que, para no decir todo el acto, algunos dicen en la cruz, la sangre, y dicen todo eso. Pero lo que me redimió a mí fue la muerte sustitutiva de mi Señor, como Hijo de Dios, ahí en el Calvario. Entonces le dice, pero ahora, es decir, aquí hay algo bien importante, es decir, fuera de esto, significa, hermano, yo voy a colocar esta agua en mi mano. Fuera de mi mano no tiene ninguna protección, no tiene nada, pero ni existe. Pero dice Pablo, pero ahora ustedes es decir, por ninguna obra humana, por nada hecho por el hombre, sino es decir, yo te coloco aquí, en Cristo, y entonces tú te salvas, no por nada que tú hayas hecho, sino por haberte puesto en. Qué bello es el Señor, gloria a Dios. Por habernos puesto por haber creído. Cuando el Espíritu Santo nos declara que somos pecadores y Dios tiene piedad de nosotros y nos convertimos y creemos, entonces somos puestos en Cristo. Y cuando estoy aquí, esta posición en la que Pablo está hablando, que han adquirido ahora los incircuncisos, los gentiles, cuando creyeron, fueron puestos en. Mire qué lindo. Y entonces dice él allí, pero ahora en Cristo Jesús, o el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, que sean los gentiles, habéis sido hechos cercanos. Y él dice, por la sangre, es decir, por el sacrificio hecho en la cruz. Entonces, ahora nosotros que no éramos nada, nosotros que éramos perros, nosotros que éramos infieles, nosotros que no merecíamos nada, pero ahora no por obras mías, no por nada que yo haga, no hay nada, sino por el hecho de haber creído. Y el haber creído es cuando el Espíritu Santo me convence a mí del pecado y Dios tiene misericordia y yo creo y me convierto, entonces estoy en Cristo. Y al estar en Cristo, entonces Él les dice, ahora estáis cercanos por la sangre de Cristo, no por obra, sino por la sangre de Cristo derramada, ¿dónde? En el acto redentor. Gloria a Dios. Pablo está edificando la iglesia. Pablo le está explicando para que las personas no se confundan, que porque se visten de alguna manera, que porque hacen alguna cosa, o porque tienen el pelo más rubio, o porque son más... No. Pablo les dice que la nueva categoría que van a tener hoy es por estar en. No es por ir a una iglesia, no es por ninguna denominación, no es por nada de eso,
sino es por estar en. Él está aclarando. Y esto es edificar la iglesia. La iglesia está creciendo, se está haciendo sólida. Pero a mí ya me había enganchado el hermano mismo que era por ayunar. A mí me habían enganchado que era por diezmar. Y eso no es edificar la iglesia. Hay gente contaminando la iglesia. Y hay que tener cuidado con eso. Pero Pablo está edificando la iglesia y le está dando las bases de por qué son lo que son ahora. Tú no eres creyente, ni eres santo por tus esfuerzos, ni por tus obras, sino porque estás en Cristo. Ahora, tu santidad y tus obras son efectos de la salvación, no la causa de la salvación. Mi vida santa, ni alejarme del pecado, son el efecto de haber sido salvo, pero no la causa para ser salvo, que es una cosa diferente. Entonces Pablo les está aclarando, edificando a la congregación, que no se estén creyendo que porque lo que hacen ellos están siendo salvos. Entonces las buenas obras y la santidad son efectos de la nueva criatura, son efectos de la salvación y no la causa de la salvación. Porque la causa y la base de la salvación era la gracia y la fe, que era un don de Dios. Gloria, aleluya por eso. Así que no tengo de qué glorificarme. Simplemente dar gracias por la piedad y la misericordia que mi Salvador ha tenido con nosotros. Verso 14. Porque Él vuelve a enfatizar. ¿Quién es Él? Porque Él, ¿quién es Él? En el verso 14. Porque Él es nuestra paz. Es decir, la paz que nosotros tuvimos, la paz que nosotros tenemos, la paz que Dios nos ha dado, la paz que nosotros logramos, y en este contexto, la paz que se va a hacer entre incircuncisos y circuncisos, entre judíos y no judíos, la paz que se va a lograr, acá en el verso 14, es por Él. Él es nuestra paz, porque en Él tenemos paz para con Dios, por el perdón de los pecados que logró para con nosotros. Aleluya. No hay obras. Las obras son efectos de esta gracia de Dios en nosotros. No son para que tú te sientas orgulloso, no son para que tú te sientas más. No, Señor, eso es lo natural. Ya lo he explicado varias veces. Un árbol de coco echa cocos y diga, miren, me siento orgulloso, yo echo cocos. No seas tonto si sos árbol de coco. ¿Tenés que echar qué? Coco. Y un árbol de mangos, hermano, diga, me siento orgulloso porque mis frutos son los mangos. Pues sí, tiene árbol de mango. Entonces los frutos del árbol son por su naturaleza, no para que el fruto determine qué es él. Lo mismo que en el creyente. Su santidad y su fe es efecto de la salvación, de la nueva criatura, no para ser nueva criatura ni para ser salvo. Entonces no tenemos por qué sentirnos orgullosos, porque es algo natural que un creyente ande en buenas obras y busque la santidad. Amén. Es natural para la nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Pablo está edificando a la congregación muy sólida para que nadie se engañe. Las que se quieren vestir con gabanes arrastrando toda la tierra de la calle no son más que las que andan con una falda corta o pantalón. No tienen nada que ver esto. Estas son ridiculeces. A veces se me mete el Espíritu Santo demasiado y un día de esto estaba en YouTube. No me acuerdo si fue en YouTube y estaba uno ahí. Voy a hablar la palabra de Dios pura y santa. Esas mujeres empantalonadas. Y entonces yo no me sostuve. Soy poco para que me sostuve. Y me metí a los comentarios y le dije, deja de criticar y ponte a predicar el Evangelio. ¿Sabes qué me contestó? No entiendo. No entiendo, me dijo.
Yo le dije, deja de criticar y ponte a predicar el Evangelio para que las almas se salven. Punto. No entiendo. Hermano, de cómo andan vestidas las personas, pueden ser efectos, estoy diciendo yo. Es Dios, es el poder del Espíritu Santo que va a cambiar a cada persona, no es el pastor. No es la crítica. Es la llenura del Espíritu Santo en ti que te va a hacer buscar la santidad y la fe en el Señor. Amén. Yo no oro. Yo me congrego no para ser santo, sino porque soy santo. Entonces tú vienes aquí porque tu naturaleza, porque la llenura del Espíritu Santo te da hambre por venir a aprender de la palabra de Dios, te da hambre por venirte a edificar, te da esa necesidad de venir. Pero si estás allá en tu casa y te da pereza y luchas contra los demonios y lo agarras del pelo y empiezas con la mujer y terminas con los hijos y no vienen a la iglesia, por último terminan más rabiosos que los perros. Disculpadme. Pero creo que allí no está la llenura del Espíritu Santo. Ahí no está la llenura del Espíritu Santo. Entonces el verso 14 dice, porque Él hace nuestra paz. Ahora, quiero explicarte algo. Quiero explicarte algo. Piensa en tu peor enemigo. Piensa en tu peor enemigo. Hermanos, si somos creyentes, déjame, como dijo Pablo, permíteme un poco de locura. Piensa en tu peor enemigo. Y lo traigo yo aquí. Y te traigo a ti y los pongo los dos juntos. Ese enemigo de que cuando lo ves traga grueso, que te tiemblan las manos y te agarran, de ese que estoy hablando. Hay muchos que son hipócritas y le fingen a la gente amistad y le fingen, pero les tiembla el cuerpo. ¿Por qué te digo esto? Porque esto era lo que sentían los judíos con los no judíos. Esta era la rabia que sentía el pueblo de Israel con los gentiles. Pero ahora en Cristo viene y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De los dos pueblos hacen. Y yo te traigo y te pongo aquí, dale un abrazo. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Qué pasaría? Si Cristo lo logró y unió dos pueblos, a un pueblo de Israel rebelde, que se creía santo, que se creía privilegiado por todo lo que tenía, lo unió con unos que ellos mismos les decían perros e infieles, pero ahora en Cristo Él hace la paz. Y de los dos pueblos hace, y esto solo es posible en Pablo está edificando. Y no era fácil para Pablo. Recuerden la discusión que tuvo con Pedro, con los judaizantes. No eran chiches los judaizantes. Porque hay que se convirtieron, seguían con sus tradiciones. Hay cristianos que se convierten y siguen con sus tradiciones. Entonces se convertían pero seguían. Pero viene Él y en su sangre logra la paz entre un pueblo enemigo que no podía ver a otro pueblo. Porque ellos se creían privilegiados y aquellos eran ratas. Y ahora les dice, los voy a sentar. Si no los dejaban ni entrar al templo, hermano. El templo era para los hebreos, para los judíos. Y mucho más pasar del lugar santísimo. Qué maravilla la que hace el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y ahora, lo que parecía imposible, estos dos pueblos enemistados, viene el Señor y dice, miren lo que dice Pablo, porque Él, obvio, Pablo no ignora, no dice ni tú ni el otro, es decir, ni los israelitas ni los circuncisos hicieron la paz, no, porque Él es nuestra paz, es decir, en Cristo, que de ambos pueblos hizo, hoy voy a trasladar a tu enemigo a que esté en tu cuarto con vos, en tu casa. Hermano, si no lo soporto ni siquiera en el mismo lugar. Los judíos no se podían ver con los incircuncisos. Eran odiados.
¿Recuerdan cuando aquella iba detrás de Cristo y Señor, y bueno, y el Señor le dijo, no es correcto la comida de los hijos dárselo a los perros? ¿Qué les parece la expresión? Así eran considerados los no judíos. Por casa. ¿De qué les dijo? No vayáis. No vayáis por la casa de esas ratas. No vayáis por la casa de esos perros. No logramos concebir, porque la Biblia a veces es escrita románticamente en las traducciones, haciéndolas más suaves, pero literalmente, pero aún ahí suavizaron la palabra y pusieron perrillos. Pero perrillo es un perro, hermano. Un perro. Entonces no es correcto darle la comida de los hijos a los perros. No dígame perrillo. Para suavizar la palabra, para los perros. Para que tengas una idea de cómo eran considerados los que eran judíos y los no judíos. Pero ahora bien, él dice, y de los dos pueblos hizo uno. ¡Wow! Y miren lo que dice aquí. Derribando, ¿el qué? Esa pared que nos dividía. Esa pared entre los dignos y no dignos, según ellos. Pero vamos a descubrir lo que dice Pablo, que al final los dos estaban iguales. Pero miren lo que dice. Derribando. ¿Quién pudo derribar esa pared de enemistad? El sacrificio de mi Señor en la cruz. Por lo cual tú eres una nueva criatura. Por lo cual ahora tú eres ciudadano. Y ahora tienes privilegios, pero también tienes responsabilidades. Ahora tienes promesas, pero debes de perdonar. Ahora tienes promesas, pero no debes dejar de congregarte. Ahora tienes promesas, pero tienes que predicar. Ahora tienes responsabilidades, no solo derechos, sino que también tienes deberes. Entonces, cuando nos unen a este pueblo, ya no solo nos atribuimos las bendiciones, las promesas y los pactos, sino que también las obligaciones que Dios le había dado a este pueblo. ¿La recuerdan? Entonces, así funciona la cosa, y les dice, derribando la pared intermedia que habían puesto entre los judíos y los no judíos. Una pared, Señor, discúlpeme. Ustedes con nosotros no nos revolvemos. ¿Y por qué no nos revolvemos? Porque ustedes, mírenme, ¿verdad? Hay iglesias aquí que se consideran así también, hermano. Hay personas que las consideran así también por su forma de vestir, por su forma de hablar, por algo. Pero dice que el Señor, tal vez no han leído, no se han enterado que el Señor ya derribó estas paredes. Las derribó. Porque lo que nos hacía sentir orgullosos a los judíos eran sus leyes, sus ritos, que no lo tenían los no gentiles. ¿Qué los hace sentir orgullosos algunas iglesias? Sus ayunos, sus 24 horas de oración, 3 días de oración, 3 días de no andar con cabana. Y según eso es santidad para ellos. No han entendido ¿cuál es el fruto del Espíritu? Deberían de leer cuál es el fruto del Espíritu. No es la forma de vestir. Tiene que ver, y el Espíritu Santo va a cambiar a las personas. Hay que doblar rodillas mejor, y el Espíritu Santo va a cambiar a las personas. Pero Él les dice aquí, entonces, Él derriba. ¿Y qué fue lo que derribó esta pared? El sacrificio que hizo mi Señor. ¿Cuánto costó? La muerte de un ser eterno. Entonces Pablo está edificando, porque ahora va a unir, hermano, a dos personas que eran enemigos. ¿Qué les parece, hermano? Sentar a los enemigos juntos. ¿Creen que va a ser fácil? Miren, para un pastor, para un líder, juntar enemigos, aún en el trabajo. Yo tengo gente a mi cargo y en el trabajo, miren, cuando dos personas se lo llevan de encuentro a usted, y le pueden llevar de encuentro la institución que usted dirige o la empresa que usted dirige, se la acaban si usted no anda listo. Pero ahora Pablo está preparando, edificando esta congregación, porque va a meter a judíos y a no judíos juntos. Estos llenos de costumbres y ritos y orgullo, y estos depravados, degenerados, y los meto ahora a un lugar donde están los que se creen santos. ¿Será fácil? No. Entonces Pablo está preparando, está edificando esta iglesia que ahora va a estar unida por estos dos pueblos que eran enemigos y trabajar juntos para el Señor. Amén.
y trabajar juntos para el Señor. Verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades. Bueno, allá dijo sangre, aquí dice carne, allá dijo cruz, pero lo que significa, hermano, para edificación es el sacrificio que Él hizo en la cruz, dando su vida para nuestro rescate, ¿verdad? No es que tiene que agarrar la carne aquí literalmente, o sea, Él está simbolizando ese sacrificio. Entonces, aboliendo en el sacrificio hecho en la cruz las enemistades. Eran enemistades tremendas. ¿Recuerdan, hermanos, si estudian la Biblia? Lo que no estudian tal vez no. Dios les prometió una tierra a alguien, pero esa tierra no estaba vacía. ¿Y qué le hicieron los israelitas a esos que estaban en esas tierras? Los mataron, los sacaron. Ahora están uniendo a esos dos pueblos a un pueblo que oyeron que andaba matando, saqueando y agarrando tierra, unirlo a los que les quitaba la tierra. Ahora de esos dos va a ser uno, por su carne. Ahora cuando yo miro esto tan grande, estoy hablando de dos pueblos. No sé si es más fácil lograr la paz entre dos pueblos que entre dos personas. Pero ahora dice Él, va a quitar esa pared, porque había una pared, tiraron una pared en medio, y esa pared eran los ritos, la ley ceremonial y todo lo que tenían, que no tenían los demás. Aboliéndolo en su carne las enemistades. ¿Cómo? Y dice ahí, la ley de los mandamientos. Pero estos mandamientos son los ceremoniales y las leyes civiles, no la ley moral. Aboliendo, dice que las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, el sábado, los ritos, todo lo que Dios les había dado, por lo que ellos se sentían orgullosos por la circuncisión misma, que no tenían los motivos. ¿Qué está haciendo Él ahora? Aboliendo esto. Ahora, si esto marcaba la diferencia entre ustedes, entre los judíos y los no judíos, ahora yo lo voy a querer abolir. ¿En qué? En su carne. Ahora ya no te necesitas guardar el sábado. Ahora ya no necesitas hacer sacrificios. Ahora ya no necesitas hacer todas las ordenanzas. No necesitas circuncidarte. Porque Pablo más adelante explica y edifica sobre la circuncisión espiritual, que es más que la circuncisión hecha en la carne. Entonces todo esto, Pablo está ratificando acá que Él lo ha abolido en su carne, es decir, con el sacrificio que Él hizo. Ahora Él mismo había dado esta ordenanza y ahora yo la cumplo, y de ahora en adelante voy a armar de los dos un pueblo. Pero estos estaban acostumbrados a los ritos, a la ordenanza, y estos no estaban acostumbrados a nada. Ahora de los dos va a ser uno, unidos por el amor. Y bueno, y sintetiza la ley y le dice: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí quédate, ya no da todos aquellos ritos. Y entonces dice aquí, aboliéndolo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí, ¿en quién? Para crear en Cristo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Cuál es este nuevo hombre? La iglesia. ¿Haciendo qué? La paz. Hermanos, se lee bonito y se lee fácil, pero no es fácil si no se está en Cristo. Soportar, tolerar, perdonar las humillaciones, las crueldades, todo lo que tú quieras, pero con el sacrificio que mi Señor hizo en la cruz, allí fueron clavados y perdonados todos nuestros pecados. Y no hay ninguna ofensa que un humano o mortal te haya hecho a ti que con la que mi Señor no haya cargado en la cruz. Fue humillado, fue golpeado. Yo te aseguro que tú no has sufrido todo lo que ha sufrido Cristo por nosotros. Pero Él lo logró, pero Él lo hizo por amor.
Y él dice, de los dos voy a hacer un solo pueblo. Usted no oye fácil, pero los judíos no pueden tragar a los no judíos, a los gentiles. No puede, hermano. Difícil. Pero esta iglesia iba a ser edificada sobre estos cimientos. Y Pablo estaba edificando la iglesia de Éfeso sobre estos cimientos, diciéndole, ya basta. Ustedes que se creen y ustedes que no son nada, ahora harán un solo pueblo en Cristo. Y eso que los hacía orgullosos a ustedes, que había puesto una pared en medio entre ustedes y ellos, queda abolida por la carne de Cristo. Ahora serán uno. Un solo cuerpo. Gloria a Dios. No es sencillo. No sé cómo los éfesos reaccionaron a esta palabra. Tal vez para los no judíos era más fácil que para los que habían hecho tantos ritos y se habían sacrificado según ellos, porque querían que su sacrificio no fuera vano. Pero en Cristo todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquello que creo que yo no puedo lograr, no estoy equivocado, no lo puedes lograr. Tendrá que ser con la llenura del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo Dios actuando en nosotros. Porque todos llevamos nuestra propia carga. Todos llevamos arrastrando nuestra propia joroba. Pero a veces nos gusta ver más la joroba y la carga del otro que la nuestra. Pero todos estamos arrastrando y todos estamos llevando algo a cuestas que tú y Dios lo saben. Tú y Dios lo saben. Que te ha empantanado, que te está deteniendo tu vida espiritual, no te deja avanzar. Ahí te tiene agarrado Satanás de los pantalones. Si tú quieres correr y no puedes, ahí estás para abajo. Pero todo lo puede en Cristo. Lo lograremos en el Señor, porque el que comenzó la buena obra en nosotros también, y Él no miente, Él no miente. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a quedarnos en este verso número 15. Oremos. Padre, gracias.